Buenos días, profesora. Buenos días con todos. Estamos presentando nuestra tarea académica 4 con la misma empresa que hemos estado trabajando tareas anteriores. Somos el grupo 7. Siguiente página, por favor. En el índice tenemos el análisis del comportamiento del presupuesto público, análisis de políticas fiscales implementadas, análisis de políticas monetarias implementadas, conclusiones y recomendaciones. Siguiente, por favor. Eh, bueno, para empezar, tenemos el comportamiento del presupuesto público por periodo del gobierno. Eh, Empezamos con el análisis del presupuesto, perdón, presupuesto por periodo de gobierno. Como pueden ver en este cuadro, entre el 2015 y 2024, el presupuesto ha mostrado una tendencia creciente, pasando los 130 millones de soles en el gobierno de Ollanta Humala a más de 214 mil millones durante el actual gobierno. Este aumento refleja el crecimiento económico del país, pero también el mayor endeudamiento, sobre todo en la etapa de la pandemia. Siguiente página, por favor. Siguiente página, por favor. Ya. Eh, en los análisis de públicos por tipo de gasto, podemos resaltar que en el año 2020-2021 de Francisco Sagasti, eh, en presupuesto ejecutado tuvo un 98% con observaciones destacadas de alta ejecución por pandemia. O sea que los picos más altos de ejecución se dieron por el gobierno Sagasti por la emergencia sanitaria. Siguiente página, por favor. Bien, ahora las variaciones de ingresos según fuentes de financiamiento y egresos por tipo de gasto. Vamos a analizar estos tipos. En esta tabla observamos que la principal fuente de ingreso sigue siendo la tributaria. Sin embargo, desde el 2020 se ha incrementado el financiamiento vía deuda pública, que representa una carga fiscal a futuro. Este tiene un impacto directo en el clima de la inversión del país porque si la deuda sigue creciendo, podría implementarse ajustes tributarios que afecten al sector empresarial. En cuanto a los egresos, se prioriza el gasto corriente como sueldos y pensiones, lo que deja menor espacio para inversión pública. Es clave para el desarrollo de infraestructura, algo muy relevante para Nestlé por su logística y distribución. Siguiente página. Perdón, me pasé, me faltó, no vi el último. Anterior. Eh, por último, para hacer un hincapié en ingresos por tipo de gasto, en el año 2013 tuvo 115 millones y en la capital de 45 millones y la deuda fue de 54 millones. Ahora sí, la siguiente, por favor. Buenos días con todos. Hoy día me toca hablar sobre el análisis de políticas fiscales implementadas. Estas políticas han sucedido de acá a 10 años. Comenzamos con el gobierno de Ollanta Humala del 2011 al 2016. Las políticas fueron tomadas en ese entonces como reducción de impuestos, intentos por ampliar la base tributaria y propuestas de control a las rentas mineras. ¿Qué sucedió esto con el impacto en la economía? Un crecimiento con desaceleración por contexto internacional, continuación de inversiones en infraestructura, y esto influenció en el impacto en Nestlé, que es la empresa en la cual estamos analizando. Le dio estabilidad por formalización tributaria, menor consumo por caída de exportaciones mineras. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski del 2016 al 2018 se basó en políticas fiscales de reducción de impuestos a la renta empresarial, lucha contra la evasión fiscal, incentivos a la inversión extranjera. ¿Cuál fue el impacto en la economía? Un crecimiento moderado, crisis política limitó y reformas estructurales. Y el impacto que tuvo en Nestlé fueron los beneficios por menor carga tributaria, pero también hubo una inestabilidad, reduciendo la confianza para nuevos proyectos. Pase, por favor. En el gobierno de Martín Vizcarra, que fue del 2018 al 2020, se tomaron las políticas fiscales con una reforma fiscal con la eliminación de exoneraciones al IGB digital, fortalecimiento de la SUNAT, estímulo a inversión privada. El impacto en la economía fue que se dio la recesión por la pandemia desde fines del 2019, aumento del desempleo e informalidad.
Y el impacto que tuvo en la empresa Nestlé fue un aumento de costos operativos y caída del consumo en productos no esenciales, porque se viabilizó lo que era referente a la pandemia. En el gobierno de Pedro Castillo, que fue del 2021 al 2022, se tomaron políticas fiscales, propuestas de mayores impuestos a grandes empresas, reformas sociales con mayor gasto público, redistribución de recursos hacia programas sociales. El impacto en la economía fue una fuerte inestabilidad política y social, una inflación elevada y baja inversión extranjera, lo que conllevó a que prácticamente se le sacara del poder. Y el impacto en Nestlé fueron los altos costos e inflación, bajaron sus ventas. El clima de incertidumbre afectó la expansión. Pasa, por favor, compañera. El gobierno de Dina Boluarte, el actual, que fue del 2022 a actualmente, las políticas fiscales tomadas fueron reformas para mejorar la recaudación y el gasto. Tuvo una apuesta por ingresos mineros con enfoque equilibrado y un apoyo a poblaciones vulnerables. Esto dio un impacto en la economía, estancamiento económico y baja confianza empresarial. Persisten actualmente el desempleo y la inflación. Y el impacto que está teniendo en Nestlé es la presión por el alza de precios e insumos y da una poca confianza, frenando la inversión a largo plazo. Bueno, buenos días, profesor y compañeros. Continuando con la exposición, vamos a analizar las políticas monetarias implementadas en el periodo del 2014 al 2025. Como primer periodo tenemos el 2014 y al 2019, en donde se presentó una estabilidad monetaria. Los presidentes fueron Humala, Kuczynski y Vizcarra. Bueno, en este momento hubo una inflación controlada y el crecimiento económico estable, el cual redujo un 3,5%. La política monetaria que se empleó fue moderada, la cual es expansiva, con una reducción leve del encaje bancario. Esto tuvo un impacto en la empresa Nestlé, el cual facilitaba para planificar sus costos e invertir. En tanto, el crédito estable favoreció operaciones y la logística. En el periodo 2020 al 2021 fue en donde fue la pandemia y hubo un estímulo monetario. Los presidentes fueron Vizcarra y Sagasti, en donde hubo una caída económicamente fuerte del menos 11% y una inflación baja. La política monetaria fue fuertemente expansiva, con una tasa del 0,25%. Esto tuvo un impacto en la empresa Nestlé, financiamiento barato y una mayor liquidez, la continuidad operativa gracias al acceso indirecto a crédito. En el periodo 2022 al 2023 hubo una lucha contra la inflación global, en donde el presidente vino a ser Castillo y Boluarte, la actual presidenta de nuestro Perú. La alta inflación fue mayor al 8% por choques externos. La política monetaria fue contractiva y el alza del encaje. El impacto que tuvo en Nestlé fue que el aumento de costo financiero y la caída en el consumo. Hubo una necesidad de ajustar productos y mejorar la eficiencia. En el periodo del 2024 al 2025, pasamos por una relajación progresiva, en donde estuvo la presidenta Dina Boluarte. La inflación controlada estuvo a menos 3%, pero bajo crecimiento. La política monetaria fue expansiva y el encaje fue flexible. El impacto que tuvo en Nestlé fue que hubo mejores condiciones para invertir y refinanciar, y hubo una recuperación del consumo y oportunidades comerciales. Bueno, como para culminar con conclusiones, tenemos que eh, el crecimiento, del presupuesto público, pero para su mal uso o ejecución afecta a servicios claves como el de la salud, la educación y la infraestructura.
Como otro punto tenemos que el mayor gasto en sueldos y deudas en un lugar de inversión de obras necesarias para la empresa como Nestlé. Otro punto también es que en cambios en políticas fiscales, según el presidente, subía o bajaba los impuestos, lo que influye en las empresas y en los consumidores. El Banco Central ha sido clave para mantener la estabilidad económica, ajustando tasas de intereses según el contexto. La inestabilidad política reduce la confianza, afecta las inversiones privadas y limita la creación de más empleos. Y por último, en recomendaciones tenemos que para el gobierno sería un mejor uso del presupuesto, invirtiendo en la salud, educación y infraestructuras útil y duradera. La recaudación de más sin ahorrar a las empresas, promoviendo las formaciones en lugares de solo subir impuestos, controlar la inflación para proteger el poder adquisitivo de la población, especialmente a los más vulnerables. Y como para la empresa, que en este caso estamos hablando de la empresa de Nestlé, que es nuestra empresa principal, eh, ser más flexibles y planificar antes de cambiar a un entorno, luego como invertir durante la estabilidad, aprovechando la oportunidad para innovar y crecer y comprometerse en lo social, así ofreciendo precios accesibles y empleos de calidad para generar más impactos positivos. Muchas gracias.